Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Vamos a continuar con nuestro ciclo de vídeos sobre las funciones monótonas. Concretamente, funciones monótonas entendidas como funciones reales de variable real. Vale, vamos a definir en este segundo vídeo lo que es una función monótona estricta. Consideremos un conjunto de números reales cuya naturaleza no determino, pero que es no vacío con al menos dos puntos. Y una función definida en ese conjunto A, aquí he llamado A, con valores reales, es decir, una función real de variable real. Decimos que esta función es estrictamente creciente en A, si y solo si para todo par de elementos x y de dominio A, tales que x es menor que y, estrictamente, se deduce, o eso implica, que la imagen de y es menor estrictamente que la imagen, perdón, que la imagen de x es menor estrictamente que la imagen de y. O sea, x menor que y implica que f de x es menor que f de y. Ambas cosas estrictamente. Bien, quiero señalar una cosa. Cuando definí la función monótona creciente, o también llamada monótona no decreciente, la condición que ponía era esta. ¿De acuerdo? En los mismos términos, pero aquí hablaba de x menor o igual que y, implica que f de x es menor o igual que f de y. Obviamente, esto es en todo equivalente a esta expresión. Puesto que, con lo que quiero dar a entender es que aquí, claro, obviamente si x es igual a y, f de x será igual a f de y, eso no tiene mayor problema. La idea más precisa se tiene cuando definimos esta condición para hablar de funciones monótonas crecientes o monótonas no decrecientes, ¿vale? Puesto que aquí, como veis, lo que estoy diciendo es que es estrictamente menor x que y, pero sus imágenes son menores o iguales en el mismo sentido que los originales, es decir, f de x menor o igual que f de y, pudiendo ser f de x igual a f de y, a pesar de que x no es igual a y, ¿vale? Eso también lo señalaba cuando puse el ejemplo de las funciones a trozos de esta forma, ¿vale? Con escalones de esta manera. Decía, bueno, obviamente esta función es monótona no decreciente o monótona creciente, en el sentido que esta desigualdad nos da o en el sentido que nos da esta, ¿vale? Vale, visto esto, puedo definir también lo que es una función estrictamente decreciente en A. Como veréis, es muy sencillo. Es la misma condición para todo x y perteneciente a, tal es que x es estrictamente menor que y, las imágenes verifican lo contrario, es decir, f de x es estrictamente mayor que f de y. Vale, como antes, como en el caso de las funciones monótonas, crecientes, decrecientes, pues decimos que f es estrictamente decreciente si y solo si menos f es estrictamente creciente. Y eso es muy sencillo de ver en base a las propiedades del orden usual presente en los números reales, ya que, como ya dije, se trata de un cuerpo ordenado, ¿vale? Es decir, un cuerpo en el que hay una cierta relación entre el orden y las operaciones presentes del cuerpo, suma y producto. Bien, esta formulación, como también pasaba en el caso de las funciones monótonas crecientes decrecientes, me permite definir o probar propiedades para funciones crecientes y pasarlas inmediatamente a funciones decrecientes. Sin esa propiedad, pues esto, la aportación del signo es suficiente para llevarla al otro tipo de funciones. Bien, una vez definido el concepto de función estrictamente creciente o estrictamente decreciente, voy a probar un primer resultado muy sencillo, ¿vale? Este primer teorema es el siguiente.
sea como antes, A, un subconjunto de R, distinto de vacío, con al menos 2 puntos. ¿Vale? Me podéis decir, bueno, ¿y qué pasa si tuviera un punto? Bueno, no pasaría nada, pero entonces el dominio sería unipuntual y ¿cómo íbamos a comparar si la función cuando cambia un valor a otro mayor da más o menos? Ya no hay ningún otro valor, ¿eh? No habría posibilidad de comparación. Por tanto, siempre pongo esta condición por esa idea subyacente, que es muy intuitiva y muy fácil de comprender. Pues bien, como digo, sea A un conjunto de números reales no vacío con al menos 2 puntos, y definimos una función de A en R, ¿vale? Que sea estrictamente creciente, ¿vale? Si esta función es estrictamente creciente, entonces automáticamente f es inyectiva y por lo tanto existe la inversa. La inversa que se definiría de la imagen de A, f de A en R. Pero es que aparte esta inversa también sería estrictamente creciente. Resumo esto. Si tengo una función estrictamente creciente en un conjunto, en este dominio A, entonces es inyectiva y la inversa que sale, cuyo dominio sería ahora la imagen, f de A, es también estrictamente creciente. ¿Cómo probar esto? Bueno, es muy sencillo. Consideremos, vamos a ver la demostración, consideremos 2 puntos, por ejemplo, x e y de A. Obviamente van a existir por la condición que he puesto aquí, de que en A hay al menos 2 puntos. De forma que, por ejemplo, x sea menor que y. ¿Vale? En ese caso, f de x será también estrictamente menor que f de y. Bueno, como veis, estoy hablando de funciones estrictamente crecientes y, por tanto, aquí las desigualdades son estrictas. Bien, ahora, si consideramos 2 puntos x1 y x2 diferentes, pertenecientes a A, ¿vale? Como el orden en el conjunto de los números reales es total, también será total en este subconjunto A, que hereda el orden de los números reales. Y estos dos números reales de A se tendrán que comparar, por lo tanto, al ser distintos, uno de ellos será menor estrictamente que el otro, o al revés. ¿Lo veis? x1 será menor estrictamente que x2, o x2 menor estrictamente que x1. No puede haber otra posibilidad. ¿Vale? Eso es lo que en el orden se llama la ley de la tricotomía. Las posibilidades cerradas que hay cuando comparamos a nivel de orden dos números reales. Bien, si esto pasara, la condición de estrictamente creciente me diría que ocurre esto. Y claro, estos dos valores, f de x1 y f de x2, al ser estrictamente menor f de x1 a f de x2, son distintos, de nuevo por la ley de tricotomía. Y aquí, en este otro caso, también pasaría esto, y estos dos valores, f de x2 y f de x1, serían distintos. Por lo tanto, de todo esto se deduce que f de x1 siempre es diferente de f de x2 si x1 es diferente de x2. Y esa es la condición que nos permite afirmar que la función es inyectiva. Originales distintos dan imágenes distintas. Ahora vamos a probar la segunda parte, que f a la menos 1 es estrictamente creciente. ¿Vale? Y si probamos eso, también probaremos que es inyectiva por esta primera implicación. Así que directamente vamos a verlo. ¿Cómo definimos f a la menos 1? Bueno, es muy fácil, se define en f de a con valores en R. F de A mayúscula es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de A. Al menos tiene dos, puesto que hay dos originales diferentes en A, dos elementos de A. A al menos su cardinal es 2. Y claro, como es inyectiva, que eso ya lo hemos probado, ocurre que esos dos elementos distintos tienen imágenes distintas y por tanto en el conjunto f de A hay dos elementos diferentes. Así que es planteable la definición de estrictamente creciente. Bien, consideremos z1 y z2 de f de A, diferentes. Bien, recordad que f a la menos 1 de z1 es, por ejemplo, x1,
si y solo si f de x sub 1 es z sub 1. ¿Vale? O sea, a nivel de gráfico es muy sencillo de entender. Si esto es A y esto es f de A, imaginar que x sub 1 tiene por imagen z sub 1 por f. Pues entonces, y solo entonces, la imagen inversa de z sub 1 será x sub 1. Esto es lo que quiere decir esto. ¿Vale? Es una condición sí y solo sí. Muy bien, en base a que ya sé que es inyectiva. Supongamos que z sub 1 es distinto de z sub 2. Sin perder generalidad, supongamos que z sub 1 es menor que z sub 2. Entonces, f a la menos 1 de z sub 1, ¿cómo es en relación a f a la menos 1 de z sub 2? Pues hombre, pueden ser iguales. No necesariamente sabemos si son iguales o no, porque todavía no hemos probado. Pueden ser iguales, pueden ser, en este sentido, f a la menos 1 de z sub 1 mayor que f a la menos 1 de z sub 1, o puede ser al contrario, ¿vale? Supongamos que son iguales, ¿vale? O para hacerlo todo en uno, supongamos que son mayores o iguales. En ese caso, si aplico la función f, como es estrictamente creciente, entonces ocurrirá que esto es mayor estrictamente que, o igual, que f a la menos 1 de z sub 2 f. ¿Vale? O sea, recordad que esto es un elemento de A, un x sub 1, y esto es otro elemento de A, un x sub 2. Le aplico ahora f. Como es estrictamente creciente, si ocurriera esto, ocurriría esto. Entended que aquí el igual se pone porque podrían ser iguales, entonces obviamente las imágenes también serían iguales. Bien, pero si esto pasara, como ya he dicho, de f a la menos 1 de z sub 1 sería obviamente z sub 1. ¿Por qué? Pues porque, como veis, sería primero aplico f a la menos 1 y me da x1, y luego aplico f, por lo tanto z1. Es un camino de ida y vuelta, por lo tanto, digamos que es como si se anularan, pero realmente no es así, hay que tener mucho cuidado. Pero como estamos con una función inyectiva, este cuidado se puede descuidar, por así decirlo, entre comillas. Y esto quedaría, haciendo la misma operación, así, z1 mayor o igual que z2, pero eso es absurdo. Eso es absurdo porque contradice nuestra hipótesis inicial, que z1 es menor que z2. Por lo tanto, si esto no puede pasar, por la ley de tricotomía tendría que pasar lo único que es posible, si eso no pasa, que f a la menos 1 de z1 sea estrictamente menor que f a la menos 1 de z2, y así f a la menos 1 es estrictamente creciente también. Si es estrictamente creciente, también por lo que hemos visto aquí será inyectiva. En resumen, ya lo hemos probado. Si f definida en A con al menos 2 puntos, valores reales, si A es un subconjunto de R, es estrictamente creciente, entonces es inyectiva y su inversa es estrictamente creciente y obviamente también será inyectiva. De hecho, podemos pensar en una biyección entre A y f de A, ¿vale? Por lo tanto, esto será biyectiva y esto también será biyectiva. Es decir, inyectiva sobre eyectiva, inyectiva sobre eyectiva. Bien. Bueno, llegados a este punto, tengo que señalar algo. Por supuesto, el probar esto para una función estrictamente decreciente es muy simple, puesto que lo único que tengo que hacer es cambiar f por menos f para conseguir una función estrictamente creciente, ¿vale? Si tuviera una función estrictamente decreciente, su opuesta, menos f, sería estrictamente creciente y podría hacer toda esta demostración con menos f, ¿vale? Volviendo luego a cambiar el valor de menos f por el de f, llegaría a la conclusión que aparece ahora aquí. Si esta función es estrictamente decreciente, entonces esta función es inyectiva y su inversa también es estrictamente decreciente, ¿vale? Bien, visto eso, como digo, voy a hacer un inciso. Resulta que la naturaleza del conjunto A
sobre el que se define la función monótona es muy, muy importante. Porque claro, aquí habéis visto que las funciones estrictamente decrecientes son inyectivas. Así que si pensamos en el conjunto de todas las posibles funciones inyectivas, por ejemplo, ¿vale? Un subconjunto de ellos será las funciones monótonas estrictas. Aquí estarán las funciones crecientes y decrecientes. Pero como veis, no lo he hecho englobar en todo, porque sé que hay funciones que son inyectivas, pero no son monótonas estrictas, ni siquiera monótonas. Por ejemplo, es muy fácil definir esta función. El intervalo abierto 0, 1 en R, de manera que sea x si es racional y 1 menos x si no lo es. Esa función es inyectiva, porque originales distintos dan imágenes diferentes. Es fácil de ver, pero no es estrictamente creciente, ni estrictamente decreciente, ni siquiera es monótona. Vale, pues como digo, ahora la naturaleza del conjunto sobre el que se define la función va a ser muy interesante para poder encontrar funciones que sean inyectivas, o mejor dicho, que sean monótonas, sean inyectivas, monótonas. O sea, hacer que sea equivalente a hablar de funciones inyectivas a hablar de funciones monótonas estrictas. Por supuesto, cuando digo monótonas, estoy hablando de monótonas estrictas. Bien, para eso tengo que hablar de lo siguiente. Tengo que hablar del concepto de continuidad, por supuesto en R, con la topología usual, y también del concepto de intervalo y de conjuntos conexos. ¿Vale? Bien. Esto, como es largo, lo dejaré para el siguiente vídeo.